mensaje tiene historia. Cuando allí en el mes de diciembre del año pasado yo prediqué sobre esta misma epístola, en el capítulo 4, desde el versículo 7 hasta el 16, una vez había concluido todo el mensaje, puso Dios en mi corazón que predicara, o mejor dicho, fuera preparando toda esta epístola en mensajes. En menudo berenjenal me metí, como podréis ver dentro de un momento. Esta epístola se considera que es la primera del apóstol Juan, pero es anónima. En realidad no tiene un encabezamiento como el resto de las epístolas, excepto la a los hebreos, pero tampoco tiene salutaciones finales. Por lo tanto, la mayoría de los comentaristas han considerado que no es una epístola, sino una serie de mensajes o reflexiones sobre casos particulares y que el apóstol Juan preparó para las iglesias de Asia. Palabras como luz 5 veces, amor 17 veces y vida 15 veces, pero 7 solamente hablan de la vida eterna, nos recuerda el Evangelio de Juan. Cuando empecé a preparar el estudio, primeramente la exégesis de estos versículos, enseguida me vino a la mente el Evangelio de Juan. Pero cuando lo leí detenidamente y cotejándolo con el primer versículo, vi que en realidad se parecen, pero no son paralelos, no son idénticos. El Evangelio de Juan nos dice, en el principio era el verbo, nos dice quién es el sujeto o el sustantivo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y Juan, este mismo Juan, cuando escribe su epístola, dice lo que era desde el principio, lo que hemos visto o oído, lo que con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, y ahí se acaba el versículo. Y lo primero que uno se pregunta es ¿quién es el sujeto de este versículo? Porque emplea 3 pronombres personales que son átonos. El pronombre personal se utiliza muchas veces para volver a repetir el nombre del sujeto o el sustantivo. Bien, lo primero que hice cuando me encontré con esta dificultad fue cotejar los nuevos testamentos en griego, las diferentes versiones que tengo, y me encontré con una paradoja, donde encontramos verbo de vida, otro Nuevo Testamento, en griego, de otro autor, pone palabra de vida. Cuando entonces busqué en el diccionario, o mejor dicho, en el Nuevo Testamento, la palabra del verbo de vida, no se repite en ninguna otra parte del Nuevo Testamento este calificativo. Entonces uno ya empieza a pensar que se ha metido en un callejón sin salida. En realidad, los comentaristas tienen el mismo problema. Tampoco hay diversidad de opiniones. Unos dicen que este es un nuevo título que tiene el Hijo de Dios. Pero hay otros que dicen que en realidad es un sustantivo de la palabra el Evangelio de la verdad o el Evangelio de la vida. En realidad, si nosotros buscamos en el Nuevo Testamento una conexión entre la palabra y el Evangelio, encontraremos conexiones, pero no encontraremos una conexión con el verbo de vida. Me parece que esto es un trabalenguas que os estoy diciendo, pero esta es el mismo sorpresa y cara de asombro que se me puso a mí al intentar cotejar y hacer una exégesis de este texto. Suerte que Dios hace que algunos comentaristas sean muy
muy benefactores para los que tenemos que consultarlos muchas veces. Normalmente un comentarista dice esto es un sustantivo sobre la palabra del Evangelio. La palabra del Evangelio. Y dicen, el versículo 2 es la aclaración del apóstol Juan. En realidad, uno piensa, bueno, el apóstol Juan no tenía como nosotros los ordenadores, que cuando nos equivocamos hacemos un marcado y ponemos lo que habíamos querido decir al principio, que lo tenemos a la mitad, lo ponemos a su sitio. Bien, luego entraremos otra vez en materia en este asunto. Esto ha sido como un preámbulo, porque desde que estoy ahí sentado y desde que he venido desde mi casa, estoy dándole vueltas y vueltas a este texto y quisiera expresarlo y determinarlo como no la mejor manera posible, sino que en realidad con la enseñanza que encontramos en los 4 textos. En realidad esta epístola del apóstol Juan es reconocida por prácticamente muchos de los padres de la Iglesia, Policarpo, Eusebio, Papias, Tertuliano, Clemente de Alejandría, todos ellos la mencionan como una epístola del apóstol Juan. Ireneo dice, el apóstol Juan vivió durante la última etapa de su vida en la ciudad de Éfeso, y desde allí él visitaba y pastoreaba las iglesias de Asia Menor. Orígenes también nos menciona esta epístola. Se dice que Juan escribió una epístola de poquísimas líneas y quizás una segunda o una tercera, pero para eso no todos afirman que esto sea una realidad. La carta, o vamos a decir la epístola, va dirigida a creyentes, no va dirigida a los inconversos, va dirigida a creyentes, en las iglesias de los cuales se habían introducido falsos maestros, los cuales habían convulsionado a las iglesias y muchos otros creyentes habían seguido esas doctrinas, esas falsas doctrinas. Todo se basaba en un conocimiento de la gnosis que solamente un grupo especial tiene conocimiento por una revelación del Espíritu. Sin embargo, el autor, vamos a decir después, le llamaremos Juan, a pesar que lo he hecho ya en otras ocasiones, conoce perfectamente a todos aquellos que escribe. Él les dice, os he escrito o os escribo hasta 12 veces en esta corta epístola. Hermano o hermanos, lo dice 14 veces. Y hijitos míos o hijitos, hasta 9 veces. Habla como un padre que tiene autoridad y que exhorta a sus hijos a seguir en la verdad. Al considerar esta epístola en su conjunto, son 4 los temas que sobresalen de toda ella, pero no de manera sistemática, o sea, no de manera continuada, sino sistematizada. Dios, Jesucristo, la vida eterna y el Espíritu Santo. En esta mañana y con la ayuda del Señor voy a tratar de reflexionar juntamente con vosotros sobre la veracidad de la vida eterna. La vida eterna estaba con el Padre y se nos manifestó. Esto, si volvemos a leer con cuidado y con atención el primer versículo y el segundo versículo, nos daremos cuenta de algo que ocurre cuando Juan escribió. Lo que era desde el principio, no dice lo que era, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos. Aquí no pone al verbo de vida, sino escribe la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó.
Esta sería la primera reflexión que quisiera hacer con vosotros. La vida que estaba con el Padre se nos manifestó. Habían pasado casi 60 años desde que Jesús había ascendido al cielo, pero todavía estaba en Juan viva aquella experiencia que tuvo con el resto de los apóstoles al oír las enseñanzas, las parábolas y la predicación del Evangelio del Reino por el Señor Jesús. Todo lo cual, todas las palabras de él validaban que en realidad era el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, enviado por el Padre, lleno de gracia y de verdad. Los nervios también secan el paladar, ¿verdad, pastor? Enseñanzas y palabras que durante los 3 años y largos del ministerio del Señor Jesús no solo fueron oídos por un grupo, los apóstoles, sino por todas aquellas multitudes que se acercaban a escuchar a Jesús y se maravillaban porque les hablaba como aquel que tenía autoridad. O como dijo un miembro del Sanedrín, dice, nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Enseñanzas, parábolas y el Evangelio del Reino que lo encontramos a lo largo de los 4 evangelios, tanto de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Desde Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y más allá del Jordán, los habitantes habían sido testigos de los milagros, las curaciones y los prodigios de nuestro Señor Jesucristo. Él calmó la tempestad cuando se dirigía junto con sus apóstoles a Genezaret. Él alimentó a más de 5.000 personas. Él curó a un leproso. Él transformó el agua en las bodas de Canaán, el agua en vino. Él curó a un siervo de un centurión, a la suegra de Pedro de fiebres. Echó demonios al endemoniado de Gadara. Estos hechos y otras vivencias son las que oyeron, vieron y contemplaron todos aquellos que vivieron en aquella época. Posiblemente algunos de nosotros habréis pensado, me hubiera gustado vivir en aquella época y poder haber escuchado las palabras de Jesús, haber contemplado su figura, haberlo palpado con las manos. Esto no es posible, pero es posible conocer a Jesús a través de los evangelios. Mateo, cada vez que menciona así dijo el profeta o se cumplió lo dicho por el profeta, tenemos la oportunidad de ver confirmada una de las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías, el prometido, el enviado del Padre, el Señor Jesucristo. Ayer tuve ocasión de asistir a la toma del doctorado de ciertas personas y en una de las ponencias la ponente, que era una mujer, dejó 2 perlas en medio de su ponencia. Ella les estaba a todos los que habían sido ya doctorados a instruirles a que siguieran indagando, siguieran estudiando, siguieran buscando ampliar el conocimiento que han tenido hasta aquel momento durante 4 años. Y ella les decía, mencionando a un autor, todo lo que no se lee se pierde. Y yo en realidad dije, esta es una buena reflexión. Todo lo que, hermanos, dejemos de leer sobre las profecías del Mesías, el enviado del Padre, se pierden. Lo perdemos. Pero aún dejó otra perla. Cuando penséis que lo sabéis todo, empezáis a empobreceros. Cuando nosotros pensamos que ya lo sabemos todo, en realidad nos vamos empobreciendo.
Marcos, desde el principio hasta el final de su Evangelio, nos dará a conocer al Jesús histórico. Perdón, Lucas, Marcos al Jesucristo y a su Evangelio. Lucas, el médico Amadeo, es el que en realidad en su primer tratado es el que realmente nos hará conocer al Jesús histórico, al Hijo del Hombre, al hombre perfecto, al Salvador del mundo que es Cristo el Señor. Juan nos dará a conocer que el Verbo se hizo carne, que habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y nos dirá al final de su Evangelio: estas cosas se escribieron para que creyendo creáis y tengáis vida eterna. El resto del Nuevo Testamento nos amplía perfectamente la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo de naturaleza divina, como escribía Pablo, no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. En realidad, este es uno de los pasajes más profundos y más hermosos que podemos encontrar. Pablo, escribiendo a los filipenses, antes de ir a describir la persona de Cristo, ha dado una serie de recomendaciones a los hermanos y a las hermanas de la iglesia en Filipos. Y al final de esas recomendaciones y exhortaciones les dice: tened vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y a partir de allí él describe a la persona y era su obra. Por eso Jesús, el Padre, lo exaltó hasta la diestra, para darle un nombre que es sobre todo nombre. Pensemos por un momento, ¿cuántos años llevamos de creyente? Esta es una pregunta que hemos de respondernos personalmente. ¿Cuántos años llevo? ¿2, 5, 10, 30, 65? ¿Sigo atento a la enseñanza y la palabra de Dios como en el primer día? Lo que no leemos se pierde. Lo que creemos que ya lo sabemos, nos empobrece ese pensamiento. ¿La obedezco a esa palabra? Uno de los textos que hay en el Antiguo Testamento es uno de los preferidos por mí, y eso lo saben bien los estudiantes. Esdras, el escriba, que preparaba su corazón para escudriñar la palabra de Dios, para ponerla por obra y para después poderla enseñar. ¿Ando por fe después de los años que llevo de creyente o ando por vista? ¿Es Cristo mi Señor? Esta es una pregunta que nos hemos de hacer, que es vital. Cristo no solamente es nuestro Salvador, es nuestro Señor. El que tiene que dominar toda nuestra vida, el que tiene que estar presente en todas nuestras decisiones, el que tiene que estar presente en todas aquellas cosas que queramos vivir y hacer. En segundo lugar, consideraremos la vida se manifestó para salvación. Esto es lo que encontramos en el versículo 2. Porque la vida fue manifestada. Aquí sí que podemos decir quién se manifestó. Se manifestó el Verbo se hizo carne. Jesucristo es el Verbo encarnado y es el que nos trajo la vida eterna, la que estaba con el Padre, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, dice en el versículo 3,
Eso os anunciamos para que vosotros tengáis también comunión con nosotros. Posteriormente tocaremos esta última parte de la oración que acabo de hacer. La vida eterna fue manifestada y Juan exclamaba: por tal motivo testificamos y anunciamos. El término testificar es un término jurídico. Solamente puede testificar aquel que ha visto las cosas. Cuando, por ejemplo, hemos tenido, si es que habéis tenido que asistir a un juicio, allí no podemos decir, bueno, a mí me lo dijo, o me lo explicaron, o me lo dijeron. El juez dirá, ¿usted lo vio o no lo vio? Este es el término que utiliza Juan. Nosotros testificamos de la verdad que vimos, que oímos, que palpamos, que contemplamos, tocante al verbo de vida. Y anunciar, el término anunciar, es anunciar la verdad por medio de la aplicación de la verdad. Es proclamarlo en viva voz, fuerte, que se oiga. Recuerdo que un día nuestra hermana Marta dijo, se nos fue la luz y tuvimos que abrir un poco las puertas para que entrara un poco de luz del exterior hacia dentro de la iglesia. Y Marta dijo, estoy contenta, dice, porque, y por un lado no estoy tan contenta, se ha ido la luz y no nos vemos, ni puedo ver casi lo que hay escrito, pero en la calle, el que pase por la calle oirá la predicación que se está dando desde el púlpito. Hoy tenemos de cristal. Si la gente es curiosa, y creo que algunas veces lo son, pues tienen ocasión de poderlo ver, lo que se hace aquí. Juan había sido testigo de que el Hijo de María, Jesús, engendrado por obra del Espíritu Santo, se había encarnado. Era el Hijo prometido, el Hijo de Dios. Las maravillas y prodigios y señales que hacía él validaban que realmente él era el unigénito Hijo de Dios. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que nos redimiese y recibiésemos la adopción de hijos. Hay tantas cosas que nos trae la salvación, hay tantas bendiciones que nos trae, no solamente que hayamos formado parte de la familia de la fe, parte de la familia de Dios, como dice en otro lugar, sino que también en realidad hayamos sido adoptados por Dios como hijos suyos. Recuerdo haber visitado el domicilio de un amigo que teníamos una relación, pero nunca había estado en su casa, ni me habían presentado a sus hijos. Cuando me los presentó, eran ya dos jóvenes de 16 y 17 años. Y cuando ya estaban ellos, ya habíamos terminado de comer, hablando con su esposa, y él nos decía, dice, son adoptados y ahora tenemos problemas. Posteriormente, años después, tuve ocasión de hablar con los jóvenes y ellos estaban contentos, estaban alegres de haber sido adoptados con un nombre. Tenían una identidad que les daba su padre y su madre, aquellos que habían deseado ser sus padres y sus madres. Dios deseó que tú y yo fuéramos sus hijos por la fe en Jesucristo. Dios nos hizo aptos, nos aceptó en Cristo Jesús para trasladarnos al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención de pecados por su sangre. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Juan habla a los receptores de su carta sabiendo que conocen la verdad. Pero él dice, a pesar de que conozcáis la verdad, yo seguiré hablando de la verdad, porque los falsos maestros estaban haciendo y trastocando a esas iglesias. Qué bueno es que
que nuestro pastor o los pastores de las iglesias nos recuerden muchas veces aquello que ya sabemos, pero que seguramente algunas veces ha quedado olvidado. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed al Evangelio. Estas fueron las primeras palabras del Señor Jesús cuando empezó su ministerio terrenal. El reino de Dios se había acercado a los hombres en la persona del Rey, Jesús. De cierto os digo, fue su testimonio, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Palabras que llenan de consuelo, palabras que realmente aquel que las ha creído se siente consolado, se siente bendecido. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, escribiría Pablo a la epístola a los romanos, sino conforme al Espíritu. A veces el creyente da la sensación de que es un ser espiritual superior que está por encima del bien y del mal. Y esto hemos de saberlo transmitir. Esto que los que están en Cristo no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque puede dar la sensación a nuestros vecinos y amigos de que nos tenemos por seres superiores, seres que en realidad están por encima del bien, casi levitando por encima de todos los mortales. Hay que mortar. Recuerdo una anécdota no muy favorable para mi persona. Un día en una reunión con los dirigentes de la empresa, hubo una persona que me faltó el respeto a mí y a mi familia. Pero yo, lejos de encajar con filosofía o con amor el envite, reaccioné realmente amenazándolo. Luego, cuando terminó la reunión, recuerdo que uno de los jefes, íntimo amigo mío, mi jefe, me dijo: todo lo que habías hecho de bien lo has perdido al perder la compostura. Yo dije: es verdad, ahora solamente me toca ir y disculparme, cosa que hice. Pero ese lado nos tiene que tener precavidos, porque muchas veces nosotros podemos poner una persona, somos una persona aquí afable, espiritual, ora, oye, el hermano o la hermana oran, que cuando la oigo me eleva. Pero en cambio en casa, fuera de la iglesia, podemos manifestar otra persona. Aquel que no le pasa por la mente no el Evangelio, sino el saltarse las señales de tráfico, el dar una pequeña mentira para salir del atolladero. Andar en el Espíritu es reconocer nuestros pecados, nuestras limitaciones. Pero ahí está el poder del Espíritu para que nosotros andemos en novedad de vida. Para que, habiendo oído la palabra de vida del Evangelio, de nuestra salvación, y habiendo creído, fuésemos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Se habla poco del Espíritu Santo, pero al Espíritu Santo lo podemos apagar, escuchar su voz y no apagarlo, como aquel que cierra la puerta cuando oyes algunas cosas que no quieres oír y cierras la puerta y te vas para adentro. Podemos contristarlo, podemos también alejarlo de nosotros y no hacer caso de él. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esta es la vida eterna que estaba con el Padre, el Evangelio de la verdad
que nos fue revelada por su Hijo Jesucristo, con el propósito de que fuéramos salvos por la locura de la predicación. ¿Damos gracias a Dios por su palabra? ¿Damos gracias a Dios por el don de la fe? Si Dios no nos hubiera dado su don, el don de la fe, no hubiéramos podido llegar a creer en el Señor Jesucristo. ¿Damos gracias a Dios por la vida eterna? ¿Damos gracias a Dios por la seguridad de nuestra salvación? ¿Damos gracias al Señor por el Espíritu Santo de la promesa? Conforme iba repasando estas cosas, me iba dando cuenta de que en realidad todavía nos falta mucho camino que recorrer. Normalmente a veces decimos, ¿cuánto tiempo tienes de vida? Dice, me quedan 3 o 4 telediarios. No, hermanos, no. Mientras Dios nos tenga aquí, hay un propósito que tenemos que hacer, un propósito que tenemos que cumplir. Palabra, fe, vida eterna, seguridad de salvación, el Espíritu Santo de la promesa. No olvidemos de dar gracias por cada una de estas cosas. Y en tercer lugar, consideraremos que la vida se manifestó para tener comunión y gozo. Lo que hemos visto, versículo 3, y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión sea verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Comunión y gozo. Juan estaba escribiendo a las iglesias de Asia Menor. Y él estaba escribiendo a todos aquellos que por la fe están unidos a la familia de Dios, como hemos dicho antes. El tener comunión significa que tengo en común con alguna persona algo, posesiones, fe, cualquier otra cosa que tengamos en común nosotros. Sin embargo, en la familia de Dios es distinto. La familia de Dios, que es la Iglesia, la comunión tiene una dimensión horizontal y otra vertical, que tienen su centro en un mismo vértice, la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por la fe participamos de dimensión horizontal y vertical todos los que pertenecemos a la Iglesia. ¿Cuál es la dimensión horizontal? Es aquella que participamos nosotros aquí, en nuestra iglesia local. O bien, como han anunciado nuestro pastor, cuando el día, me parece el 23 o no sé cuánto, celebraremos juntamente con las otras iglesias de gracia. Tendremos comunión aquí. El participar del culto de oración y de la predicación será una manera de participar de la comunión. ¿Cómo participamos de esta comunión? Participamos cuando nos amamos los unos a los otros. No participamos cuando pasamos sin saludar al hermano, sin decirle cómo te encuentras si ha estado enfermo o cómo tienes alguna necesidad. Compartiendo las necesidades de los santos, tenemos comunión los unos con los otros. No juzgando al hermano o a la hermana, o no ser motivo de tropiezo para ellos, es la forma en que tenemos que comunicar, que tener comunión.
es verdad que a veces, como ahí escribía Pablo en una de sus epístolas, orad y tened paciencia con aquellos que son débiles, aquellos que son pesados, aquellos que siempre te vienen explicando las mismas cosas. Juzgar al hermano es no participar de la comunión de los santos, o a la hermana. Sobrellevando las cargas los unos de los otros, como nos explicaba nuestro pastor antes de darse un periplo por América del Sur y luego en una reunión de los jueves de oración. Él tocó un texto que decía: sobrellevar las cargas los unos de los otros, sean materiales o espirituales. La epístola de Santiago tiene bastantes cosas que decirnos. Perdonando al hermano si alguna vez pecó contra nosotros. No perdonándolo es no participar de la comunión de los santos. Animándonos. ¿Cuántas palabras de animación le has dado tú hoy a tu hermano o a tu hermana? Cuando has venido aquí a la iglesia. Edificándonos también. A veces cuando terminan los cultos hablamos de tantas cosas, menos de la predicación y del beneficio que hemos tenido con la predicación de la palabra. Y algo que también a veces nos queda escondido o tratamos de esconderlo: no levantar entre nosotros celos y contiendas. ¿Y la dimensión vertical cómo es? La dimensión vertical tiene que ver con la comunión que tenemos con nuestro Padre Celestial y con su Hijo Jesucristo. A nivel personal, la comunión que tenemos con el Padre y con el Hijo es leyendo su palabra, meditando en ella, obedeciendo la palabra, como hemos dicho que hacía Esdras, orando por nosotros, por nuestros hermanos y hermanas. Yo doy gracias a Dios y me gusta oír cómo a veces pedimos por nuestros enfermos, por aquellos que no tienen trabajo, cómo damos gracias por los que han encontrado trabajo, como los que han salido de sus enfermedades, o seguimos orando por aquellos que están atribulados. Es un gozo, hermanos. En el ámbito eclesial, ¿cómo participamos de la comunión con el Padre y con el Hijo? Asistiendo a los cultos. Y si nuestras ocupaciones nos lo permiten, también al culto de oración o a otros cultos que se organicen. Perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Persistiendo también en la predicación y la proclamación y extensión del Evangelio. Si tenemos esta clase de comunión personal y eclesial, hermanos y hermanas, verdaderamente tendremos comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y nuestro gozo será completo. En realidad, hay que decir que el gozo no lo tendremos completo hasta el día que estemos con el Señor Jesús en su segunda venida. Pero hermanos, aquí podemos tener gozo. Aquí podemos tener comunión íntima. El cuidarnos unos a los otros. Solamente dos pocas palabras como reflexión. ¿Cómo es nuestra comunión, la vuestra y la mía, con mis hermanos y mis hermanas? El que nos juzga siempre es Dios. Los hermanos también lo hacen, pero hemos de procurar no ser nunca pieza de tropiezo para ellos.
y cómo es nuestra comunión con el Padre y con el Hijo. Unas palabras de conclusión. Que el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, nos haga aptos para toda buena obra, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo. A veces pensamos que somos nosotros los que habríamos de hacer. Es verdad que habríamos de hacerlo, pero esas son las obras que Dios ha preparado para que andemos en ellas. Estas son las que le agradan, son agradables delante de Él. Lo cual, hermanos, todo ello redunde para honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén.